Buenos días a todos, nuevamente en este espacio Salvemos a los Niños, hoy con una entrevista que les va a encantar. Quiero presentarles a todos ustedes a Celia Antonia Mosquera, una amiga, una de esas amigas que me dio la famosa cuarentena, el famoso encierro. ¿Y por qué lo estoy remarcando esto? Ahora se los vamos a explicar. Muy bienvenida, Celia, gracias Gracias, por estar María. acá. Gracias, María, tal cual. Como yo digo, fuimos primero amigas de los mensajes y telefónicas, y hasta después descubrimos que ya nos habíamos, sin habernos dado cuenta, Sí. hasta en un taller. Sí, sí, exactamente. Bueno, tu presencia hoy acá es para contarles algo muy importante a la gente. Celia es abogada, pero también es escritora. Escribió varios libros en referencia a su cuestión profesional como abogada, pero acaba de escribir un libro que por eso estamos hoy acá y quiero que Celia nos cuente un poquito cómo se llama su libro. Si querés lo digo yo, pero preferiría que lo digas vos. Y que nos cuentes un poquito de qué se trata y por qué sería maravilloso que la gente lo pueda leer. Bueno, gracias, María, en principio por esta charla, esta invitación. Y bueno, el libro se llama El lado luminoso de la cuarentena y todo lo que vino después, haciendo un poco referencia a que luego de ese proceso de la cuarentena siguieron sucediendo cosas, no solo en forma externa, ¿no? Lo que pasó, como la gente sigue escuchando que es un hito, visto desde un punto de vista o desde otro, pero para las personas siguen hablando. Esto fue durante la cuarentena, después, antes, como que sigue siendo ese espacio de tiempo que de alguna manera marcó, y bueno, de acuerdo a la observación que uno le da, a la entidad que le da esta situación, este momento, lo siguió transitando, ¿no? De diferentes formas, pero se sigue mencionando. Entonces, creo que vinieron muchas cosas después en el mundo interno de las personas y también globalmente porque hubo cosas que en el exterior, en el mundo, han cambiado luego de la cuarentena. Y bueno, acá tengo el libro. A ver, La verdad es que fue un muy lindo trabajo de la diseñadora de tapa. El libro está editado por Hormesis Editorial, que es la editorial de Nicolás Pontiglione, que también ha escrito, además de editor, es escritor y tiene una trayectoria bastante interesante en todo lo que son estas temáticas. Y bueno, y la tapa, cuando la diseñadora comenzó a trabajar, eh, y bueno, me pasó esta idea, me encantó, porque creo que esta imagen representa mucho lo que quiere transmitir el libro. ujú. ¿Sí? El libro ¿Qué quiere transmitir el libro? sí, ¿Qué quisiste transmitir a través de tu libro? fundamentalmente creo que es como un llamado a que todos reflexionemos, nosotros mismos, ¿no? En principio, sobre qué lugar le damos nosotros a nuestra autoridad interna, ¿no? Cuán permeables somos a lo que a lo que sucede en el mundo. Este hito, ¿no? De la cuarentena, esto que pasó, que se puede analizar desde, también como es el libro, intenta esto, que creo que se logra, ¿no? Que tenga un abordaje multidisciplinario, es como un puntapié, un punto de partida para analizar otras cuestiones que transcurren en la vida, ¿no? De las personas, un montón de hechos que se sucedieron y que se suceden y que se van a seguir sucediendo en la historia, que se van a seguir sucediendo en nuestro contexto social, cultural y especialmente actual, que creo que algunas diferencias, pero todos podemos coincidir en que el mundo está bastante distópico, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en literatura, ¿no? Sí. Lo clásico, uno habla de 1984, de Un Mundo Feliz, ¿no? De esos autores que ya han hablado u otros filósofos que hasta si vamos más lejos, Ujú. cuando hablamos de la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Que hablaba de lo que pasa en el exterior, lo que se ve, lo que se muestra y lo que realmente es en realidad, ¿no? Ujú. Entonces, se toma el 2020, en el libro tomo el 2020 porque fue en nuestra época actual, contemporánea, tan reciente, un hecho muy trascendente, pero tomarlo como ejemplo para revisar en general, como nosotros, como humanos, qué Ujú. vida queremos hacer, si nos planteamos, si tenemos el tiempo para frenarnos y analizar
qué estamos eligiendo en la vida, qué caminos elegimos, qué decidimos escuchar, qué no, cómo analizamos el mundo exterior y la comunicación que tenemos hoy, el mundo globalizado, con la comunicación, como pasó en el 2020, tan masiva y uniforme. Todos los gobiernos, todos los estados, bueno, hubo algunas excepciones, ¿no? Pero la mayoría, especialmente el mundo occidental, se decía lo mismo desde los medios de comunicación, de una forma también muy prepotente desde los gobiernos. Sí. Y digo, bueno, principalmente no podemos, tiene que ser un llamado de atención para los seres humanos. Como ciudadanos no podemos permitir que los que están tomando decisiones en cuestiones que van a repercutir en nuestra vida, lo hagan de esa manera. Bueno, nosotros nos acordamos que se dio y se generó y se propició una separación enorme entre la población, simplemente porque por el que cuestionaba algunas cuestiones, lo que se estaba dando como relato oficial, como versión masiva, el solo hecho que debería ser no solamente tomado en cuenta, sino que hasta festejado y celebrado, que la gente quiera preguntar y cuestione algunas cuestiones que les parecen absurdas o decisiones o medidas que se han tomado, sin ir todavía al ámbito concreto del derecho, si había derechos infringidos o no, si será la segunda etapa, pero en principio el simple hecho de por el sentido común poder preguntarse y poder como ciudadano decir, bueno, acá yo necesito de la autoridad, ya que son los que están llevando adelante este sistema, están llevando adelante estas normativas, estas reglas, estas imposiciones. Mínimamente tengo derecho a preguntarme y a preguntar y a exigir de quienes están tomando esas decisiones mayor transparencia y mayor amabilidad y cordialidad también para comunicar, porque se veía mucho este totalitarismo en el lenguaje, en el lenguaje de los gobernantes. De acuerdo acá, por ejemplo, en Argentina, cuando decían vamos a pasar casa por casa a ver quién hace quién se vacuna, quién no, vamos a pasar casa por casa, y esto de ir señalando propiciando esta denuncia hacia el que osaba ir a una plaza al aire libre, sin un barbijo. Poniendo al propio ser humano en contra de su prójimo, ¿no? Exacto, esa ingeniería social de la que siempre mencionamos, que hizo que la gente fuese policía de su propio conciudadano, ¿no? Yo me acuerdo de gente que se contaba, incluso en los medios en su momento, médicos que eran echados del edificio, porque eran médicos y se suponía que tenían la peste encima. Claro. Entonces, digo, podemos continuar y hay mucho para hablar sobre, en concreto, las medidas fueron bien o no bien tomadas o no, sobre realmente si la situación sanitaria ameritaba lo que se hizo. Todo eso después se puede profundizar, pero en principio lo que tiene que ser una alerta, y ese es uno de los mensajes del libro, es, como seres humanos, ¿vamos a seguir permitiendo que se avance sobre nosotros y sobre nuestra dignidad de esa manera? ¿Vamos a seguir permitiendo que se nos considere respetuosos y responsables solo si callamos y obedecemos? Porque yo creo que es al revés. Siempre tiene que estar el respeto, pero también principalmente el respeto por uno mismo, a no autocensurarse, porque también está esto. Yo me acuerdo mucha gente que dudaba de lo que se estaba haciendo, pero tenía un temor enorme y se jugó mucho con eso desde la ingeniería social, a tipo levantar la mano, ¿no? Y decir, pero perdón, esto, no, porque eras antivacuna, negacionista, anticiencia. Entonces, las bases sobre las que se etiquetaba hacia la gente eran bases erróneas, no hay dudas. Pero después, por supuesto, desde mi punto de vista y por lo que seguí investigando, leyendo, hablando con profesionales, analizando, pasando por el propio filtro, digo, para mí no hay dudas que el escenario que se puso fue un escenario armado y se hizo mucho uso de la ingeniería social para tratar de que la gente se maneje por el temor, porque, bueno, que se maneje no solo por el temor, sino por el miedo al señalamiento del otro, ¿no? Lo tilde de ignorante por cuestionar, y eso ya es una base errónea, porque es al revés.
todos ignoramos cosas, todos desconocemos, pero el primer punto para dejar de hacerlo es preguntarnos, ¿no? La duda es la base de toda certeza, ¿no? Pero no la Sin duda o la duda, rebeldía sin causa, sino claro. cuando vos tenés un escenario que es distópico, que es un escenario extraño. Bueno, ni hablar, que Sí, yo creo que ahora a muchos les pasa, y digo, también no hay que tener, creo, vergüenza si uno algo creyó en su momento. Lo importante es siempre, todos los días tenemos la oportunidad de volver a repensar y decir, doy vuelta a la página y miro esto de otro lugar. Entonces me parece que a veces quedarse en, uy, me da vergüenza decir que yo creí o que yo me vacuné. Acá no se trata de vergüenza ni se trata de atacar a quien tomó una u otra decisión. claro. Yo creo que el eje es desde qué lugar vos tomaste la decisión que tomaste. Y vos específicamente que venís del ámbito judicial, Sí, que es algo sumamente importante, sí, porque en este libro, que les cuento que lo estoy leyendo, todavía no lo terminé de leer, pero hasta donde leí, que es hasta la mitad del libro, es precioso, se lo súper recomiendo, tiene una información muy bien organizada, un desarrollo de cómo se fueron dando las cosas, pero desde un punto de vista informativo muy organizado, muy ordenado, que nos invita a como a repensar de alguna forma, bueno, ¿qué pasaría si estuviese en un escenario similar en otro momento, a futuro? Ya con las herramientas que tenemos en base a la experiencia de cómo nos fue, o cómo nos manejamos, o cómo nos dejamos manejar. Vos desde el ámbito judicial, ¿cuál es tu mirada? O no sé si tu mirada, pero ¿coincidís con que la parte judicial fue, además de, por supuesto, la parte mediática, la parte de los medios masivos de desinformación, digo yo, me hago cargo de esto que digo, porque si fuesen sí. de información sería maravilloso, pero Exacto. desinforman. Eso fue una alerta. Como todos decían lo mismo en todos lados en el mundo, evidentemente había una línea que yo estaba haciendo, ¿no? Como un guión, Ujú. porque es imposible que tantos medios en el mundo dijeran lo mismo y hasta hay videos Coincidieran en las armados mismas con las palabras, sí, frases, ¿no? sí, con las mismas palabras, Las coincidían mismas hasta las mismas palabras. palabras, sí. Y cómo no había lugar a la postura contraria. Y si había alguna postura contraria, era solo para denostar a la persona Sí, que estaba hablando, con los graphs que ponían, por sí, ejemplo. De hecho, el otro día escuchaba una entrevista muy linda que le hizo Pedro Moreno a un constitucionalista, sí, que está muy afianzado, digamos, un gran jurista, Félix Elonigro, y él comentaba que, hablando desde una mirada netamente jurídico y constitucional, lo habían invitado a un programa y él decía, el Graf era el constitucionalista anti-cuarentena, ¿no? claro, ¿Y ¿ves? por qué pongo esto y menciono este caso puntual? Porque había muchos, y salían a hablar a los medios, muchos comunicadores, que tuvieron que usar medios alternos, en principio, que estaban, no se los invitaba a los medios masivos, por supuesto. Y los poquitos, me acuerdo el caso del doctor Borini, que, Sí, que fue a un programa sí, de aire, bueno, el que iba enseguida era denostado, ¿no? sí, sí. Pero a qué iba con esto? Que algunos eran invitados sabiendo que la postura era muy marcada en contra de las medidas que estaban tomando. Después hay Sí, otros, como este constitucionalista que comento, neutral, no se puso a alzar la bandera, ¿no? De estar contra las imposiciones que se iban exigiendo y demás. Entonces, hasta una persona que es neutral, que no se ha, por así decirlo, no se ha jugado tanto en su opinión, ujú, solo con su mirada como abogado constitucionalista, que es imposible no ver que había restricciones de derecho inadecuadas en ese momento. Al decirlo, ya se lo tildaba como de anticuarentena. Y en ujú. ese momento, recordemos que hablar de anticuarentena era hablar de, ¿no?, un delincuente. Estás atentando contra la salud pública. Era un Claro, que atentado a esa la es salud otra pública. cuestión que nos preguntamos. Ujú, ¿Realmente se atentó contra la salud pública? ujú. ¿Había una cuestión realmente de entidad para decir que tomar otras decisiones, por ejemplo, no usar barbijo, atentaba contra la salud pública? Bueno, Ujú. por eso digo, si nos ponemos
sin tener vergüenza de lo que uno en su momento Claro. pudo haber creído o no, porque todos somos humanos y tenemos ese sagrado derecho de repensar y volver a direccionar lo que estamos, el camino que estamos haciendo. Eso es lo fundamental. Es decir, uno piensa, ¿cómo en algún momento pudo haber creído Sí. que salir a una plaza a tomar aire sin un barbijo era peligroso para mí o para otro? Sara, ¿no? Sí. Sarita, sí. Sarita en Palermo, ella en su reposera tomando sol, la vitamina del sol, que es fundamental para una buena salud. Y se la tomaba para burla, como esta señora no entiende, porque siempre eran estos los mensajes, Sí, ¿no? claro. Esta señora no entiende, y bueno, porque es mayor yo no le voy a decir nada. Y después vos veías que lo que le estaban haciendo la nota, iban al estudio y tenías en un estudio cerrado, 3, 4 Sí, panelistas, comunicadores, uno al lado del otro sin barbijo. sí, La gente que está mirando, ¿no te dices? Volvemos a lo mismo, después profundizaremos más sobre las medidas, pero sí, sí, eso sí, escenario mismo, ¿no te llamaba la atención? claro. ¿Cómo le están diciendo a la señora que está en el aire libre en una plaza, sola con su reposera, que eso está mal? Desde el ámbito judicial, ¿cómo ves vos, a través del libro, ¿no? Me refiero. No tu opinión personal, que de todas maneras está plasmada en este libro, pero en referencia al libro, vos Sí, escribís y describís muy bien esta pata judicial que fue fundamental para que todo esto se diera de la manera que se dio, ¿no? Porque si judicialmente no hubiese estado el apoyo de que te metían preso o te hacían te iniciaban una causa como el surfer famoso, que lo claro, persiguieron como si hubiera matado a alguien y venía de la playa. Digo, si la pata judicial, ¿cuál fue el papel de la pata judicial, claro. ¿no? En este libro que vos explicás muy bien, bueno, tenemos un montón de herramientas, ¿no? El acceso a la información pública, hay muchas cuestiones legales que nos asisten para que esto no nos vuelva a pasar. Exacto. Otro de los fundamentos del libro es eso, que espero que no, ante situaciones similares, por eso digo, se toma como ejemplo en 2020, para evaluar otras cosas que están pasando o que pueden pasar, que sean, en lugar de en beneficio del hombre, en contra del hombre, ¿no? Claro, claro. Entonces, desde el ámbito judicial, sabemos que tenemos un sistema en el que hay una división de poderes. Y sabemos que idealmente no debería un poder del Estado inmiscuirse en la actividad del otro, ¿no? Entonces, como todo, estas cuestiones que son para proteger, depende cómo las usemos, cómo se corran, sirven para decir, bueno, me lavo las manos, como en esto no me meto porque no corresponde, como que se puede utilizar de uno u otro lugar. Bueno, es correcto que un Estado no se influye en el otro. Pero, entonces, ¿a qué voy con esto? No es que el Poder Judicial, como Poder Judicial, podía salir a a lo mejor o no considerado adecuado que pudiera salir a decir o a tomar una postura, ¿no?, contra las medidas del Ejecutivo de lleno y en forma espontánea, ¿no? Pero sí sabemos que desde el ámbito del derecho sí, con los colegios públicos, en las facultades, tienen como esta mayor libertad para poder dar sus posturas. Y en mi caso, digo, lamentablemente vimos que desde las facultades o de los colegios de abogados hubo silencio o incluso hasta hubo apoyo a las medidas que estaban tomando. Que eso es otro llamado de atención, los abogados también, cómo se formaron, qué estaban cuidando, qué estaban mirando, ¿no? Y desde el punto de vista del Poder Judicial, cuando cobra relevancia su actuación ante el pedido, ¿no?, de algún particular, de algún ciudadano que pida asistencia a la justicia, ¿no? Por ejemplo, si uno se pone a buscar, hay casos de pedidos de habeas corpus, de pedidos de, por ejemplo, en provincias, gente que no podía transitar de un lugar a otro para hacer un tratamiento médico, por la cuarentena, por el sistema de aislamiento. Entonces, en algún caso que he visto que ha llegado, que es de público conocimiento, son fallos judiciales que llegaron a corte, en su caso, en algunos,
quedó en abstracto tomar una decisión porque ya se había resuelto y en la provincia ya se habían levantado las medidas. Después hay otras cuestiones constitucionales que tienen que ver con cuánta autonomía o no tienen las provincias para tomar decisiones, porque recordemos que en ese momento estaba el decreto nacional y a su vez, por el sistema que tenemos nosotros, también las provincias tienen cierta autonomía y tenían provincias, a su vez las localidades, otras medidas que implementaban, ¿no? Con mayores, incluso a veces restricciones que las que disponía el decreto. Sí. Entonces, yo lo que menciono en el libro es que el Poder Judicial, ante el requerimiento, tiene que debería evaluar no solamente la legislación o los decretos que tenemos en vigencia, sino que tendría que ir un poco más profundo y ver si las bases sobre las que se tomaron esas decisiones por decreto eran las correctas o no. Porque si el Poder Judicial se queda en la letra fría de la ley, dice, se había impuesto un aislamiento, una cuarentena, bueno, el famoso ASPO, ¿no? Y en base a eso está bien esta restricción impuesta a ese ciudadano, ¿no? Por ejemplo, no dejarlo transitar, de pasar de tal localidad a otra para asistir a un familiar que estaba solo o llevar a un familiar a una asistencia médica, que son los casos que más a lo mejor se veían, o también fueron resonantes por el caso también de ese papá que tenía a su hija enferma, que no la dejaban pasar. Son asuntos imposibles de entender, ¿no? Sí, entonces, en este caso, para mí, sí, en un momento se queda corto el Poder Judicial porque decide de acuerdo a la letra fría del decreto, porque en este caso ni siquiera era ley, eran decretos, y no se pone a analizar más profundo para evaluar realmente el daño que se estaba generando, y tenemos otra serie de derechos y de disposiciones internacionales, de convenciones internacionales que eran herramientas para argumentar el realmente proteger al ciudadano en sus derechos. Que vos todos esos tratados internacionales los mencionás en el libro, por eso es un libro muy rico en información. Por eso yo destaco eso, la información que tiene tu libro. Nunca se tuvo en cuenta la situación individual. Yo entiendo que no se puede tomar una decisión en base a cada persona, pero tampoco se puede tomar, como digo esto, digo que tampoco se puede tomar una decisión que sea igual para todos, porque no somos todos iguales y no todos tenemos las mismas necesidades. O sea, estrictamente la función de la justicia sí es resolver para un caso en concreto, ¿no? Y los casos que se habían presentado, como los que se siguen presentando ahora por el tema de las vacunaciones compulsivas y demás, volvemos a lo mismo. Yo creo que se queda en la comodidad, a lo mejor, que presenta el aplicar lisa y llanamente una ley. Por ejemplo, la ley dice que esta vacuna es obligatoria, o la ley, o en este caso, o en su caso el decreto decía que no se podía trasladarse de tal lugar a otro, y se aplicaba esto también en términos generales, porque hubo casos en los cuales también hubo algún juez que en su momento decidió de otra forma, pero en la generalidad. Entonces ahí el llamado es para que realmente revise las bases sobre las cuales se están tomando las decisiones, porque si las bases sobre las que se para a decidir un caso, un juez, es endeble, esa decisión no va a ser justa. Expliquemos esto de que es endeble. Si nosotros tenemos una información unilateral que parte siempre desde el mismo lugar, sin que no haya sistemas de contralor que evalúen esa evidencia sobre la cual se para la justicia para decir yo aplico la ley, como vos decís, la letra fría de la ley, en base a la evidencia científica que está presentada. Pero ¿quién presenta esa evidencia científica siendo de manera unilateral? Y bueno, aprovecho para unirla un poco con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Una jornada médico-científica que se quiere dar en el anexo del Congreso del Congreso,
en donde se quiere exponer sobre el contenido que tienen las vacunas, y hay un grupo de diputados que se está oponiendo, y creo que ahora quedó ya uno solo, un diputado solo, que es el que se opone, increíblemente es el presidente de la Comisión de Salud, que es justamente quien debería promover hablar de todos estos temas. Entonces digo, si no hay lugar para el debate, la expresión desde lo científico, desde otras evidencias que hay que no son las que están únicamente presentadas unilateralmente, entonces si no hay mayor información, ¿cómo puede la ley simplemente pararse sobre una sola, sobre un solo criterio? Claro. Bueno, yo creo que ahí hay dos eslabones. Por un lado, todos, ante cualquier rol que ocupemos, somos primero seres humanos. Tenemos una estructura de pensamiento y también tenemos, por más que intentemos ser objetivos, hay cierta subjetividad, porque uno se para, yo por supuesto no voy este trabajo, este libro, lo hice partiendo de una hipótesis y ya estaba inclinada, por lo que yo venía viendo, hacia ver las cosas desde un lugar. Para mí era un escenario armado, bueno, todo lo que hablo en el libro, ¿no? Siempre hay una subjetividad, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es tratar de estar atentos a correr esa subjetividad para cuando uno llega a tomar tener una conclusión sobre un tema, haber hecho el recorrido objetivamente. Luego sí vas a tener la subjetividad de decir, yo me paro en esta postura, pero porque tengo todos los argumentos, ¿no? Uh-huh. El error en muchos diputados, en jueces, en médicos, ¿no? Y especialmente los nombro no atacando a su persona, también al rol que están ejerciendo en la función social, ¿no? El médico, especialmente si el médico es el presidente de una asociación médica, y un abogado, especialmente si es diputado, ¿no? Porque está teniendo más cerca el poder de tomar decisiones que van a afectar a mucha gente. Uh-huh. Entonces ahí hay que correr un poquito en lugar de, bueno, mi pensamiento, entonces yo puedo, como en este caso este diputado, puede tener, además es médico, claro, puede tener una postura, ¿no? Él, y puede decir, no, para mí todo lo que dicen que duda de la vacuna es charlatanería, puede pensar, en su interno, y tiene todo el derecho a pensarlo. Uh-huh. Pero él tiene que tratar, como todos tenemos que tratar de corrernos de esa parte tan personal y decir, bueno, yo tengo un rol, que este rol exige que yo tenga una mirada más profunda y más amplia, uh-huh, y que yo escuche verdaderamente otras posturas. En este caso, también yo lo he escuchado en una nota a este diputado, creo que una de las pautas que debería revisar, ¿no? Como el rol que está ocupando, es desacreditar de lleno a todo, porque él en alguna nota dice, pues son influencers en los que hablan, sí, cuestionan las vacunas, y no, ahí ya partimos, pienso que con la mejor fe lo está diciendo, ¿no? Él está convencido que son influencers, entonces digo, ahí ya parte de una mala base. Uh-huh. Porque no son influencers simplemente. Claro que no. Los que están hablando de todo esto son investigadores de Argentina y de otros países del mundo. Son médicos, otros bioquímicos, otros biotecnólogos, otros son personas que pudieron afectadas, afectadas, que han investigado el tema, uh-huh, de la afección, comunicadores que investigan, que les gusta saber qué está pasando realmente detrás de lo que se dice. Entonces, el primer eslabón que hay que transformar es el etiquetar. Después, bueno, se verá, algunos etiquetan y desmerecen lo que se está diciendo por conveniencia, porque afecta a sus intereses, y otros porque realmente no se están dando cuenta que posicionarse en ese lugar está afectando el rol, uh-huh, para el cual fueron elegidos. Un sí, diputado tiene que representar a la gente que lo eligió. Vos hablas en tu libro del bien general, ¿no? ¿Qué tomamos como bien general? ¿Quién pone la vara para decidir cuál es el bien general? Porque si en ese bien general anulamos la individualidad e individualmente estamos uno peor que el otro porque nos están obligando de alguna forma a hacer algo que colectivamente dice alguien que corresponde, entonces estamos haciendo exactamente lo opuesto al bien general.
Exacto. Entonces, Ontológicamente no podemos hablar de claro. si no hay un bien particular, individual, ¿no? Por eso volvemos a esto, que es la base endeble. La base endeble es esa base que nos lleva a tomar una decisión, ya sea con un voto para aprobar una ley o como una decisión en una sentencia judicial, cuando nosotros nos paramos solo en una mirada y desestimamos de lleno otra. Volvemos, en el foro interno, el juez cuando está en su despacho para tomar una decisión, o el diputado cuando está estudiando el proyecto de ley, en el foro interno le puede pasar de todo. Puede autocontradecirse, pensar por aquí, pensar por allá, que es eso lo que debería pasar. Sí. Cuando ya te pasa eso, y antemano vos ya decís, no, esto tiene que ser así porque las vacunas siempre fueron buenas, siempre salvan vidas, porque los que dicen otra cosa son charlatanes, entonces no estás haciendo el recorrido que debes hacer antes de tomar una decisión tan importante que va a afectar a mucha gente. Desde una ley, porque la ley sí es de aplicación masiva y obligatoria, en muchos casos, y desde una sentencia judicial, porque vos estás con esa sentencia determinando sobre una decisión personalísima e individual, por ejemplo, en los casos en que hay padres que han pedido no vacunar a los hijos recién nacidos, y la justicia sigue con ese mismo relato. Pasando por encima inclusive de los certificados médicos presentados por los pediatras. Por eso es gravísimo, porque la ley que dice aplicar justamente estrictamente la ley está pasando por encima de la ley cuando está asumiendo un rol de médico que no lo tiene. Si hay un certificado médico presentado, prevalece por sobre cualquier decisión judicial. Por supuesto. Desde el ámbito judicial, que es abogado, no es médico, pero eso no obsta que uno tiene derecho, no solo derecho, sino la capacidad de investigar y tomar decisiones, porque esa es otra cuestión. Vos no sos médico, de esto no podés hablar. Bueno, el juez está tomando decisiones solo por lo que dice la ley, pero volvemos. La ley se redactó en base a qué evidencia científica. ¿Qué es realmente la evidencia científica? Entonces, evidencia científica, como eso lo explico también en el libro, lo explico, pero no porque se me ocurrió a mí que dudar de la evidencia científica, sino porque la gente, muchos científicos que están en el ámbito, cuentan realmente cómo funciona el sistema, cómo se publican los papers, cómo se decide que un paper sea tomado como verdad y como evidencia, ¿no? Y la verdad es que la gente piensa, bueno, esto tiene evidencia científica, significa que es así, fue probado, pero muchas veces lo que se llama evidencia científica es lo que surgió de un estudio hecho en pocas personas. Acotadísimo, sí. Acotado como cosas que se dejan de lado como solución, se dejan de lado ciertas posibles soluciones porque los papers, o sea, los estudios, el análisis que han hecho algunos investigadores científicos, se dejan de lado, ¿no? Por así decirlo en forma coloquial, se exponean, ¿no? Sí. Se dejan y no salen en las revistas. Evidencia también es que se dejan de lado porque hay intereses que hacen que se dejen de lado ciertos papeles científicos y otros emerjan y otros se publiquen, ¿no? Bueno, de hecho, es de una gravedad muy, muy profunda el hecho de que desde la justicia o desde el ámbito judicial, desde el juzgado en donde están radicadas estas denuncias, la justicia no avance, por ejemplo, para investigar el ANMAT. Eso es muy llamativo, ¿no? Justamente ANMAT, que está designada supuestamente como contralor para autorizar medicamentos, vacunas, alimentos, y sin embargo, a través justamente del acceso a la información pública, que esto también vos lo explicás en tu libro, sabemos que ANMAT autoriza medicamentos y vacunas con la sola presentación del prospecto que presenta el fabricante de ese producto farmacéutico, que es gravísimo y que la gente no lo sabe, pero la justicia sí. Bueno, volvemos a ver, como la justicia la formamos las personas, los abogados somos personas, digo, primero, por eso el libro hace mucho hincapié en qué lugar le damos a nuestra soberanía, a nuestra autoridad personal interna, qué lugar le damos al poder repensar nuestras creencias,
¿no? Porque muchas veces se toman esas decisiones porque el ser humano que está detrás del juez, el ser humano que está detrás de un secretario de juzgado, no se da cuenta que debe evaluar que realmente esas creencias que él tiene, que lo llevan a tomar esas decisiones, son las creencias que realmente dan buenos resultados. Porque si nos quedamos en lo abstracto, en lo que son las creencias, creo que nos empantanamos, ¿no? Entonces digo, bueno, la forma es ver qué resultados estamos obteniendo aplicando esas creencias que tenemos. Y también veremos que desde qué lugar, volvemos a los intereses, quién está, viste que hay una frase muy trillada que dice, fíjate quién está, cuál es el recorrido del dinero, ¿no? Quién pone el capital, quién pone la plata, y es realmente sí, tenemos que ver que los resultados que hoy tenemos, y que hay muchos profesionales hoy día que están pidiendo que se reevalúe todas esas creencias que tenemos sobre la salud, la medicina, cómo se aplica, las vacunas, los medicamentos, toda la traza que hay, todo el recorrido que hay para probar y sacar a comercialización medicamentos. Sabemos que generalmente somos los pocos, a lo mejor los que hacemos este tipo de planteos, ¿no? Y quizá hay otros que se quedan en el camino porque no es fácil ser tildado, ¿no? De conspiranoico, o de, a veces, como decía este diputado, de youtubers, de gente como que se le ocurrió, ¿no? Hablar de algo por hablar. Entonces, habrá de todo, ¿no? Pero hay que ir detrás de ese recorrido, de esas creencias. En la práctica no nos están dando buenos resultados, porque todas las asociaciones médicas, en general, todo el mundo de la ciencia médico no puede evitar decir lo que sucede, que cada vez hay más afectaciones de salud. Entonces, evidentemente, el recorrido que se está haciendo, algún error tiene. Empecemos a ver dónde están esos errores. Te invito a que hagas la segunda edición de tu libro, porque el primero es precioso, así que queda hecha acá esta invitación, María, para este segundo libro. Gracias, María. Gracias. No. Bueno, lo que voy a cerrar en cuanto al libro, lo escribí la idea es que el lector que se encuentre con el libro tenga una lectura amena, ¿no? Que sea cordial, que no es confrontativa. Y fundamentalmente el libro lo que tiene son 12 testimonios, entre ellos el tuyo, que son, estuvieron en cada uno de las, porque yo a su vez en el libro les hice entrevistas a 12 personas, a vos, a Lourdes Reyoso de España, que habla de ingeniería social, a Marcos Capes, al doctor Bota, al fiscal Insaurralde, son 12, todos interesantes, a Ramón Freire también. A Verónica Recia. Nombramos a todos. Verónica Recia, Nicolás Consiglione, al doctor Bota, que creo que ya lo mencioné, a Marcela Witt, que es excelente su testimonio, excelente como explica, como bióloga, y bueno, me parece que quiero mirar, pero no quiero olvidar de nadie. Rubén Luengas también, es un periodista mexicano, creo que nombramos a todos. Sí. A Marcelo Mazzarello. Ahí está, sí. Como esa pata de la cultura, ¿no? En él. Los 12 testimonios son muy ricos y, por suerte, se logró que cada testimonio sea complementario del otro. Que todos hablen de lo mismo, pero de diferente manera, y cada uno puso su impronta. Así que para mí son muy, muy ricos cada una de esas entrevistas que está plasmada en el libro. Muy ricas. Bueno, yo quiero felicitarte. Primero quiero agradecerte la invitación. Fue un honor haber podido participar en tu libro. Fue realmente un honor para mí, así que quiero agradecértelo públicamente. Quiero agradecerte además que hayas decidido escribir ese libro. Tenemos que accionar, ¿no? Dejar de quedarnos sentaditos en la silla esperando a ver quién nos dice qué cosa para ver si hacemos o no hacemos. Es súper importante poder nutrirnos de información que nos ayude a tomar el timón de nuestro propio barco.
Y eso es un poco lo que yo siento que a lo que aspira tu libro, ¿no? No lo veo como una aspiración comercial con tu libro, sino una aspiración personal desde el punto de vista del ser humano y de poder colaborar en esto, ¿no? En la autoasistencia de cada uno. No, y no volver a repetir esto que nos ha pasado. No necesariamente tiene que ser algo como una pandemia, ¿no? No, claro que no. Digo, hay un montón de cuestiones que se están sucediendo en el mundo actual que merece que nosotros las miremos, ¿no? Las veamos, digo, mirar más allá, ¿no? De lo que se nos dice. Hay un detrás de línea y tenemos que estar entrenados, pero no es un entrenamiento desgastante. Al contrario, yo creo que se disfruta porque si uno está con esa atención y esa observación del entorno y la autoobservación, ¿qué nos pasa a nosotros con lo que va sucediendo? Lejos de ser algo desgastante, es algo enriquecedor, te sentís mucho mejor, como mucho más potente, por eso digo, la potencia interior y la colaboración, la cooperación que tengamos entre nosotros. Esto basta ya de dividir divide y reinarás, ¿no? Y a veces el poder juega un poco con esto, ¿no? Siempre. Y no digamos también de esto, no una rebeldía adolescente, acá estamos hablando de una rebeldía madura, desde adultos, desde nuestro lugar de adultos, también como se habla en el libro. Es así, los invisibles no son tan invisibles, ¿no? Algo vamos viendo de quiénes son esas 2 o 3, 4 empresas que van manejando desde lo subterráneo las cosas que van sucediendo. Y ya no tanto, así como bien le dijiste vos, y ya no tanto. No tengamos miedo a comunicar. Y que, como yo digo en el principio del libro, que el miedo a no hacer las cosas en forma perfecta nos paralice. No permitamos que nos paralice ese temor a equivocarnos, claro, la verdad es que hay que hacer las cosas con la conciencia y hacerlas bien, pero en el medio somos humanos, podemos redireccionar lo que decimos, lo que pensamos, que el temor no nos paralice en esto de comunicar, no nos autocensuremos, seamos responsables una vez que vamos a comunicar, no comunicar cualquier cosa, ¿no? Y dar el paso, cuando das el paso, que sea con la convicción de haber averiguado y haber hecho lo que tenías que hacer antes de dar ese paso. Exacto. Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá, por contarnos acerca de tu libro, qué te motivó a escribirlo. Gracias por compartirlo, porque es una forma de inspirar a otros que te escuchen y que también hagan lo propio, ¿no? Escribir un libro, escribir su propio diario de vida, reescribir su propia vida. Así que gracias por esta hermosa iniciativa. Creo que pongamos foco en que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Por mucho que el ser humano siga haciendo leyes para intentar controlar lo que se dice, lo que se hace, lo que se puede o no puede hacer desde afuera, creo que ahí no gastemos energía en lo que se está haciendo desde afuera. Siempre nosotros somos los que ponemos el límite a qué queremos escuchar, qué queremos obedecer o no. Entonces, siempre ese es el foco, en nosotros tenemos que trabajar. Exactamente, bueno, coincido. Muchas gracias, Celia, te mando un abrazo, un beso enorme y pronto nos vamos a estar viendo. Gracias a vos, María, sabes que sos inspiración con tus programas, con tus observaciones. No, qué honor, muchas gracias, Celia, un beso enorme.